Le dejamos ahora la palabra al compañero Tricón. Muchas gracias. Ya no sé qué decir, no se me ocurre. Voy a tener que inventar algo. Bueno, muchas gracias, Luis, muchas gracias y muchas gracias por este espacio y a todos los que están asistiendo. El título yo creo que es bastante significativo y tiene que ver un poco con lo que tú decías en algún momento, porque dice memorias de un combatiente. La memoria nos remite aparentemente al pasado, a un conjunto de recuerdos, a retazos de recuerdos, pero también dice un horizonte de luchas, y las luchas no son solamente nacionales, sino que son internacionales. Y en este momento una de las luchas más importantes, por supuesto, la lucha del pueblo gazetí contra el sionismo israelí y la resistencia que está llevando a cabo el pueblo palestino, y es al menos un homenaje que debemos rendirle a ese pueblo valiente que está luchando no solamente ahora, sino que por 75 años para recuperar sus territorios, ¿no? Entonces me parece que es importante no solamente hablar de la memoria, sino que del presente de ese pueblo que está luchando. Yo quiero hacer un análisis del libro de Luis en 4 niveles, ¿no? No quiero aburrirlos con un análisis sociológico, mucho menos, no se preocupen, tranquilos. Pero antes de hacer ese análisis en cuatro niveles, quiero hacer eso que ustedes los chilenos llaman spoiler, porque ahora todos los chilenos hablan inglés. Entonces hablan el coffee break, el happy hour, el Cyber Monday, Cyber Friday, no sé cuántas cosas. Pero todos saben lo que es un spoiler, que es echarle a perder una película, ¿no es cierto? Contarle el final de... Yo no le voy a contar el final del libro porque la idea es que lo compren. Pero sí quiero contarle una cosa que me parece que es muy interesante, que dice el libro. Lo siento, Luis, pero le tengo que decir esto, que tiene que ver con uno de los niveles, que son 4 niveles que les quiero analizar. Y en un momento en el libro, Luis, o Lucho, no sé cómo le dicen. Bueno, Luis, digámosle Lucho, se comienza a enamorar. Entonces, se comienza a enamorar de una de sus subordinadas, una de las compañeras con la cual trabajaba. Y él, como un militante disciplinado, dice, bueno, me está gustando a esta compañera parece que le gusto yo, esta cuestión es recíproca, pero yo como un militante disciplinado tengo que contarle a mi jefe, tengo que decirle, oye, ¿qué hago? Porque me estoy enamorando de ella, ¿no? Entonces le cuenta al jefe, y el jefe, otro militante disciplinado, le dice, bueno, tengo que consultarle a la Dirección Nacional del Frente que lo que hago, ¿no es cierto? Entonces Lucho queda esperando ansiosamente en ascuas, un día, 2 días, 3 días, una semana, no recuerdo cuándo, la verdad, las cosas. No fue mucho, ya digamos 2 semanas. Y en esas 2 semanas se seguían viendo, se seguían mirando, furtivamente, de lado, pero sin hacer nada, porque eran militantes disciplinados. No les voy a contar cuál es el desenlace de lo que sucedió, si llegó o no llegó la autorización del frente, porque para eso tienen que comparar el libro, obviamente, ¿no? Pero lo que yo quiero llegar, porque yo no habría pedido autorización a nadie, o sea, que quede claro eso, ¿no? Tengo que ser honesto. Pero lo que yo quiero dejar en claro, y este es el primer nivel de análisis, es que aquí en Luis había una clara interrelación entre lo que es la disciplina y la militancia. O sea, no había una distinción entre lo que era ser disciplinado y lo que era ser militancia. No había una vida separada, no había una vida personal que fuera distinta a la vida militante, a su trabajo militante. Podía estar 1 año sin una vida social. Eso daba lo mismo. Él sabía lo que tenía que hacer.
¿no? Y eso era lo fundamental. O sea, él tenía una misión que cumplir, que se la daba a un jefe determinado, ya fuera aquí, ya fuera en el norte, ya fuera en el sur, donde también estuvo. Aquí estuvo 2 años, ¿no? 2 años acá, estuvo en el sur, estuvo en el norte, cumpliendo las misiones que se le asignó. Lo hizo como correspondía y esa era su labor, ¿no? Esa era su labor. Entonces, y esa disciplina y ese trabajo, y este es el primer nivel de análisis, digamos, ¿no? La interrelación entre lo privado y lo disciplinado, lo aprendió desde muy chico, porque él lo aprendió en su población, en Santiago, ¿no? muy pequeño, abandona su hogar, vive en la calle, aprende a sobrevivir en la calle también, pero también aprende todo lo que es el secreto, ¿no? El mantener el secreto. En la población también se trabajaba de muy niño en la dictadura, y ya más adolescente en el liceo comienza entonces también a trabajar esta idea de, mientras otros hacían trabajo, él comienza a identificarse con lo que es la juventud comunista en ese momento y a guardar el secreto. Y se identifica con la juventud comunista sin saber mayormente lo que es, qué es lo que nos pasaba a todos nosotros, ¿no? No es que uno se fuera imbuido inmediatamente del marxismo, de las grandes obras clásicas, no sé. Uno tendría a identificarse con ciertas ideas, ¿no? Sin ir más allá de eso, ¿no? Una cierta cuestión identitaria más que nada. Bueno, y lo interesante de esto es el guardar el secreto. La vida, el no decir nada, ¿no? El no decir nada, el saber casi instintivamente que no tienes que decir nada. O sea, la disciplina casi instintiva, digo, de no tener que decir nada más de lo que tienes que decir. Esa era una forma de vida. Es una forma de vida que iba ya sin ser militante todavía. Sin ser militante, ya sabías que no tenías que hablar, no tenías que decir, tenías que guardar una cierta secretividad, porque si no podía ser peligroso. Sin saber todavía que podía ser peligroso. Porque todavía no estabas involucrado en el trabajo conspirativo, en el trabajo clandestino, a lo mejor no conocías las reglas, los métodos, etc., ¿no? Entonces, esa interrelación de la vida, de una forma de vida, ya comenzaba a gestarse en lo que era esta primera idea, ¿no? Este primer nivel de análisis que trasluce el libro o que se trasluce en el libro a través de todo el libro, ¿no? A través de todo el libro de Luis Pepe. Y eso es lo interesante del libro, ¿no? Y por lo tanto no lo voy a dar más detalle de cómo se ve, o los detalles de cómo esto se verifica en el libro, ¿no? Pero hay muchísimos ejemplos de cómo esto se va dando, y uno de los mayores ejemplos es que él está aquí, está con nosotros, digamos, ¿no? Y tuvo la posibilidad y tuvo la virtud de sobrevivir, que desafortunadamente muchos otros compañeros y compañeras no pudieron sobrevivir, ¿no? Y una de las razones por las cuales él pudo sobrevivir es precisamente por esa interrelación de forma de vida, modo de vida y disciplina y militancia activa, ¿no? Militancia activa. Bueno, ese es un nivel de análisis que se trasluce, creo yo que uno puede analizar el libro en ese sentido. El segundo nivel de análisis, y esto a mí me parece que es, me parece que es interesante, que el tema de la memoria, la historia, el testimonio, el olvido, siempre he dicho, siempre he señalado, y yo creo que es un buen momento, un buen espacio para decirlo nuevamente, de que tanto la historia, la memoria, el olvido, el testimonio, siempre navegan en una nave, en un barco de cristal. Y como es de cristal, siempre es muy frágil y puede naufragar o puede estallar en 1000 pedazos en una tormenta inesperada, como puede ser, por ejemplo, la dictadura, ¿no? Una dictadura que nadie... Es decir,
que todos esperábamos que en algún momento iba a haber un golpe militar, pero nadie se esperaba que iba a ser una dictadura tan brutal como lo fue, ¿no? Y por lo tanto nadie sabía tampoco cómo enfrentarla, ¿no? Y en el libro se describe muy bien, y Luis lo describe muy bien, cómo se empezó prácticamente desde cero, desde la nada, a tratar de armar la resistencia contra la dictadura, ¿no? Entonces, y para horror de los historiadores, muchas veces uno, o yo creo al menos, de que la memoria puede ser mucho más duradera de lo que ellos piensan, ¿no? Siempre dicen, no, la historia es más importante, las fuentes de la historia son más importantes, hay que documentar todo, hay que escribir todo, hay que ir a las fuentes originales, ¿no? Hay que ir a este libro tal vez. El testimonio, la memoria es frágil, las cosas se olvidan, ¿no? Lo que tú estás contando, no, eso puede ser verdad como que puede ser mentira, ¿no? Todo tiene que ser documentado, pero la historia también es frágil. ¿Quién escribe la historia? ¿No? Y el olvido también es muy frágil, ¿no? Porque se nos impone el olvido. Entonces en esta nave de cristal de repente se revuelve todo, ¿no? Entonces nunca sabemos qué es lo que es historia, qué es lo que es memoria, qué es lo que es olvido, qué es lo que es testimonio. Siempre se nos dice también que el testimonio también el testimonio no es válido. Y no es válido el testimonio, ¿por qué? Porque lo está escribiendo alguien que está muy cerca de lo que sucedió. Y como está tan cerca de lo que sucedió, no tiene validez, ¿no? Porque está muy involucrada la persona. Y como está tan involucrada la persona, entonces recuerda lo que quiere recordar y no recuerda aquello que no quiere recordar, porque es muy doloroso. Y como es tan doloroso, entonces lo excluye de sus recuerdos, ¿no? Entonces va seccionando y va seleccionando lo que quiere decir y lo que no quiere decir. Entonces al final terminamos con memorias fragmentadas, ¿no? Entonces los historiadores dicen, no, eso no nos sirve el testimonio, busquemos en otras partes, ¿no? Y así nos vamos quedando solamente con lo que nos dicen los historiadores, ¿no? Entonces, todo esto es importante, lo que se escribe, lo que se nos dice, lo que se nos cuenta, en cualquier aporte es tremendamente fundamental. Por lo tanto, lo que hace Luis, lo que hizo Luis, es importante, es fundamental en este caso para la historia, para la memoria, para lo que él está haciendo. Ahora él optó por escribir en primera persona, ¿no? Él optó por el relato en primera persona, lo cual es absolutamente válido, ¿no? Él podría haberlo hecho de otra manera. Él optó también por algunos retazos de historia, y tú lo decías también, ¿no? Hay reflexiones que tienen que ver con la historia, hay reflexiones que tienen que ver con lo político. A lo mejor no fueron totalmente sistematizadas, a lo mejor no fueron totalmente profundizadas, ¿no? A lo mejor fueron pinceladas, pero a lo mejor eso no fue su objetivo, ¿no? Su objetivo era otro. Bueno, eso hay que preguntarle a él, ¿no? Eso hay que preguntárselo a él lo hablará mucho mejor que lo que puedo hacer yo, ¿no? Estas son solamente mis apreciaciones después de haber leído el libro, ¿no? Pero él optó por lo presencial y por lo testimonial, por hacerlo en primera persona, y además muy a la pasada hablábamos recién, y hay cosas que él no pudo comprobar porque hay compañeros que no están, hay compañeros que murieron, hay compañeros que no vieron nunca más, por ejemplo, ¿no? Entonces hay cosas que no pudo comprobar tampoco, ¿no? Y que un historiador habría dicho, bueno, si no lo comprobaste, no existe. Si no lo comprobaste, entonces eso no sucedió, ¿no? Pero bueno, hay cosas que no se pueden comprobar simplemente porque, bueno, las condiciones no lo permitieron nomás, ¿no? Pero eso no significa que no haya existido, ¿no? Hay mucha gente que uno no vio nunca más, o lo viste una vez y no sabía su nombre, y no sabías dónde vivía, y no sabías nada de él o de ella, ¿no? Pero es muy valioso lo que se planteó. Otra cosa que me llama la atención, ya como tercer nivel de análisis, para ya ir finalizando, porque ya he hablado mucho,
es que él realiza, a mi parecer al menos, se realiza un análisis cronológico, pero con ciertos ribetes políticos, obviamente, de todo lo que, y creo que tú lo mencionabas también, ¿no? De todo lo que fue el desarrollo de la política militar, político-militar, sobre todo del trabajo de masas, del trabajo de la política de rebelión de masas, de la violencia aguda a partir del pleno del Partido Comunista y de las declaraciones de Luis Corbalán, de la violencia aguda, qué sé yo, de la política después de rebelión popular en fin, de la política militar del partido, de la pelea militar, de la juventud, hasta llegar hasta el Frente, la Sublevación Nacional, en fin, todo lo que significó la política militar del partido y de la juventud del comunista. Se hace todo un desarrollo cronológico, incluso uno puede seguir todo lo que se hizo, y por cierto todo lo que tú planteas, ¿no? Todas las acciones que se realizaron, y con muchos ejemplos y con muchas ilustraciones de lo que se hizo, con sus aciertos, con sus errores, con sus anécdotas, con cosas incluso jocosas, ¿no? de lo que sucedía y, ¿no? Con mucho, como te digo, con mucho acierto, pero con muchas cosas que, bueno, a veces resultaban mal, qué sé yo, ¿no? Pero que eran sumamente interesantes porque era lo que sucedía, ¿no? Era lo que sucedía. Aquí tú hablas de gente común y corriente, como somos todos, de gente común y corriente que hacía cosas que no eran ni comunes ni eran corrientes, ¿no? Al contrario, eran notables para lo que sucedía en esa época, ¿no? Eran notables, ¿no? Y yo te congratulo por eso y por todo lo que se hizo, ¿no? Por todo lo que se hizo. Entonces, y al hacer eso, y en el último nivel de análisis ya finalmente, es que lo que tú haces es desde el nivel de la humildad. Es decir, aquí lo que tú estás planteando es resaltar tu trabajo siempre desde el nivel del artesano de la revolución, del artesano de la lucha antidictatorial, de los héroes y heroínas anónimos, de todos los que hacen el trabajo, de los combatientes. Aquí no están los grandes nombres, ni las grandes acciones que muchos conocemos o que mucha gente conoce, sino que están todos aquellos que hicieron miles de cosas que poca gente conoce, ¿no? Y no son solamente las operaciones, ¿no? Que tú nombras muchas de ellas, ¿no? Sino que también están, y creo que tú lo dices también, hay centenares y centenares de gente que participaba y que están repartidos por Chile, o bueno, algunos murieron, pero otros están repartidos por Chile y por el mundo, gente que colaboró de manera importante a la derrota de la dictadura, al desmoronamiento de la dictadura, y que colaboró con casas de seguridad, con guardar barretines, con transporte, recuperaciones de automóviles, en fin, un montón de cosas, y la gente no tiene idea. La gente no tiene idea. Y tú recuperaste todo eso, ¿no? Pero siempre desde como te digo, desde la humildad. Yo creo que eso es súper importante. O sea, lo que se hizo, todo lo que se hizo, ¿no? Como te digo, lo bueno, lo malo, todo lo que sucedió, ¿no? Y bueno, finalmente agradecerte por el libro. Me parece que es un tremendo aporte a todo lo que se hizo en la región donde tú estuviste. Es un libro que debe ser leído, es una contribución enorme al trabajo realizado. A lo mejor por mucho lo que estuvieron aquí, no sé, lo ignoro, no le voy a preguntar tampoco. Y si quieren conocer el desenlace de lo que sucedió con tu amor, o a lo mejor no sé, no sabemos la autorización o no autorización,
compren el libro. Eso. Bien, compañeros, después de la intervención de ahora que viene del compañero Luis, el autor del libro, ¿podrán ustedes